Muchas gracias por asistir a esta sesión, a esta sala. Tenemos 2 horas y media, hay 6 presentaciones y bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible ajustarnos al tiempo, así que las presentaciones van a ser muy rápidas para llegar a tiempo a la hora de comer, que seguro que a mediodía todos tenemos muchas ganas de descansar un poquito. Entonces, bueno, sin más voy a dar paso a Borja Rodríguez Cuenca. Él es doctor en Clima, Energía y Riesgo Ambiental y es jefe de servicio de la Dirección General del Agua en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y bueno, pues hoy viene a presentarnos el plan de adquisición y tratamiento de datos batimétricos en embalses de la demarcación hidrográfica Miño-Sil. Así que nada, adelante, Borja. Bueno, ¿tienes aquí el micro? Sí, sí, póntelo aquí relativamente cerca. Gracias. Muy bien. Vale. Bueno, pues buenos días. Como presentó Vicente, soy Borja Rodríguez Cuenca, trabajo en la DGA del MITECO. Voy a presentaros este trabajo que hicimos junto con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Es un proyecto que fue financiado con los fondos PRTR. Para los que no hayáis trabajado con ellos, el trabajo técnicamente nos pareció súper enriquecedor e interesante. La tramitación de estos expedientes es bastante tortuosa, pero bueno, lo conseguimos sacar adelante. Y bueno, como introducción, un poco comentar el papel que juegan los embalses y las presas como transformadores del paisaje, que ahora ya, bueno, no hay tanta obra civil en España, pero sí que en el siglo XX y sobre todo a partir de la Guerra Civil, en la segunda mitad del siglo XX, se construyeron muchas presas, se crearon embalses que transformaron el territorio, transformando los valles fluviales en embalses, ¿no? Esto es un ejemplo de aquí cerca, en León, es el embalse de Riaño. Como, bueno, pues todos los pueblos y toda la actividad que se hacía en este valle, pues desapareció. Los beneficios de los embalses pues, son bastante de sobra conocidos. Además, en el momento que se hicieron, garantizaban el abastecimiento de agua, la generación de energía hidroeléctrica y además, bueno, favorecieron la actividad económica, recreativa, industrial de esas zonas, pero bueno, no todo era bueno y también trajeron varios inconvenientes, ¿no? El más obvio puede ser la alteración del régimen fluvial, cambiar toda la dinámica fluvial de lo que es el río, tanto bueno, a nivel de sedimentos, a nivel de la fauna y la flora del medio acuático. La pérdida de suelos y de poblaciones, evidentemente. Y luego también, bueno, pues estas presas al final son muros que favorecen la acumulación de sedimentos, que bueno, puede que no le demos importancia, pero sí que con el paso del tiempo esa acumulación de sedimentos, bueno, por una parte, pueden poner en peligro la propia presa por el empuje que hace sobre ella, se pueden llegar a colmatar incluso, y luego aguas abajo, pues el río pues, carece de esos sedimentos que son necesarios y que lo van alimentando, ¿no? En los embalses, en muchos casos, la topografía existente es la que se hizo cuando se hizo, a mediados del siglo XX, y muchas veces no se actualizaron estos datos, no se actualizó la topografía de los embalses. En el LIDAR actual, el PENOA LIDAR, que ya completó su tercera cobertura, pues el MDT no tiene información en las láminas de agua, bueno, por la represión especular, ¿no? La información de los MDT, veis que viene el relieve y una vez se encuentra el embalse, pues es una máscara con una cota constante porque no hay información del agua, o sea, del terreno sumergido. Generalmente, hay algún embalse que sí, pero bueno, es como muy puntual esa información. Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo es en 18 embalses de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil, pues hacer los trabajos de campo necesarios y de gabinete para obtener la información altimétrica en estas zonas que están sumergidas.
con el objetivo de conocer la capacidad real de almacenamiento, ya que todos los martes sacamos el boletín hidrológico con la situación del agua embalsada en cada embalse y bueno, es posible que no sepamos con rigor la capacidad real. Por otra parte, queremos saber el volumen de sedimentos que hay acumulado, si pueden poner en peligro la presa, si hubiera que hacer algún drenaje por seguridad, obtener las curvas de nivel y capacidad. Y bueno, esto es un tema de la oficina de planificación y querían establecer condiciones a su navegabilidad. Como digo, bueno, el alcance de los trabajos, eso, son 18, creo que aquí está su distribución, tanto en las cuencas del Miño como del Sil, y bueno, en cabecera, en la cuenca media, bueno, es muy variado. En los embalses, creo que lo ponía aquí, de más de 50 hectómetros cúbicos, que fueran titularidad de organismos de cuenca. Generalmente los usos que no fueran de abastecimientos, generalmente son de aprovechamientos hidroeléctricos. Y que, bueno, que constituya una masa de agua superficial de tipo lago. Como digo, son estos. Y la tecnología que utilizamos, bueno, pues es una combinación de tanto de LIDAR como del sonar batimétrico. El LIDAR ya es de sobra conocido por todos, es el sensor aerotransportado, bien con un avión tripulado o bien con dron, que emite pulsos de haz láser. La tecnología para la batimetría es similar, cambiando la avioneta por una embarcación, que puede ser tripulada o no tripulada, también tipo dron, y en vez de los pulsos de haz láser, pues una ecosonda. Una ecosonda que va emitiendo ondas sonoras y, bueno, la filosofía es la misma, el medir el rebote con la velocidad de propagación, el tiempo que tarda en retornar la onda y dividir entre dos y ya se tiene la distancia. La metodología que utilizamos, tuvimos que utilizar, por eso decía lo de la combinación LIDAR y batimétrico, porque cada medición batimétrica se dividió en 2 campañas y en diferentes momentos estacionales. Hicimos un vuelo LIDAR perimetral en el momento de aguas bajas del embalse. Normalmente las aguas bajas coinciden con final del estiaje, de principio de otoño, finales del verano. Hicimos tanto vuelo, en algunos casos vuelo LIDAR, y en otros, o sea, vuelo tripulado y en otros casos con dron. Y la batimetría se realiza cuando en niveles máximos del embalse, normalmente finales de primavera, principios de verano, con el objeto de que, bueno, pues que tengamos un solape, ¿no? Aquí creo que este es el solape entre las dos. Este sería el vuelo LIDAR perimetral y este sería la batimetría. Bueno, pues para garantizar el solape que garantice la continuidad entre los datos de tierra emergida y sumergida, pues por eso esta doble campaña en diferentes estaciones. El problema que nos encontramos aquí es que en el Miño-Sil, pues el comportamiento de los embalses no es el típico de otras zonas de España, y es que no hay mucha diferencia entre estaciones. Además, como son de aprovechamientos hidroeléctricos, pues bueno, tuvimos que coordinarnos con las empresas eléctricas, Naturgy y EDP sobre todo, y cuando turbinaban, pues sí que bajaba el embalse, y ahí es cuando aprovechamos para hacer este vuelo perimetral. Bueno, esto es un poco lo que comentaba, una combinación de vuelos tripulados y con dron, fundamentalmente también por la accesibilidad. Hay embalses que tienen muy mala accesibilidad y la morfología de los embalses, ¿no? Son embalses muy alargados, los trabajos de campo para los drones se nos iban a ir en muchas jornadas y preferimos subcontratar los vuelos tripulados. Y aquí un poco, bueno, hicimos el análisis de capacidad de los embalses por fechas, que sí que, bueno, precisamente estos que puse aquí sí que quizá tengan un carácter más estacional, pero sí que hay otros que, bueno, prácticamente la cota es constante, salvo cuando turbinan, que, bueno, como digo, es cuando aprovechamos para hacer esos trabajos. Y por otra parte, bueno, las campañas batimétricas, utilizamos una embarcación tripulada, tuvimos la oportunidad de hacer un par de campañas con la empresa. Bueno, pues lo que comentaba, en la embarcación va todos los sistemas, tanto bueno, de GPS, antenas GPS, como por debajo todos los sensores medidores. Aunque son trabajos para Confederación, bueno, Confederación tuvo que dar los permisos de navegación, la matrícula. Fue un poco, el trabajo de campo en este caso fue, el gabinete, perdón,
fue sobre todo para planificación del acceso a los embalses, porque bueno, hay embalses que sí que no tienen fácil acceso, los hay que tienen pantalán, pero los hay que no, los hay que están, ya los de cabecera están más inaccesibles y en algunos tuvimos que usar hasta las propias grúas de la presa para poder acceder al embalse con la embarcación, como digo. Y esto es un poco el funcionamiento de la ecosonda. Esto es lo que se va viendo en tiempo real desde la embarcación. Bueno, luego va a salir representado por aquí. Aquí está el barquito y esto es todo lo que va barriendo. El FOB es configurable tanto en el FOB, el ángulo de adquisición, mide 256 pulsos. Si el FOB es más pequeño, pues la densidad es mayor. Si lo abres, pues la densidad es menor, pero son 256 fijos. Y luego es orientable en dirección. O sea, en este caso, nosotros no lo sabíamos, pero sí que para temas de inspección y prospección de presas, pues sí que igual habría sido interesante, pues en la zona de la presa dirigir el haz para ir capturando con detalle la información de la presa. Y luego también hicimos una serie, en cada embalse hicimos campañas geofísicas para conocer el grosor de los sedimentos. Voy a ir un poco rápido porque ya me quedan solo 5 minutos. Fue una navegación adicional, no se pudo hacer simultánea con la batimétrica. Aquí se utilizó un perfilómetro que lo que fue que emite señales con pulsos de duración variable, que permite escanear en diferentes frecuencias. Ya veis aquí, bueno, pues hacemos varios perfiles longitudinales y transversales y que aumentamos la equidistancia. Y bueno, este es un poco el resultado. Así que no es tan inmediatamente interpretable como la nube de puntos. Arriba son los datos brutos, los procesados y interpretados, ¿no? Bueno, aquí se puede ver la capa de sedimentos. Bien, los resultados, bueno, al final tenemos una nube de puntos LIDAR, una nube de puntos batimétrica, los puntos de apoyo del fotogramétricos, bueno, es PNOA, pero bueno, es de los vuelos que hicimos, y luego los clavos de la presa. Fusionando toda esta información y rasterizándola, obtuvimos los modelos digitales del terreno, que podéis ver aquí. Voy a quitarle esta música épica que nos pusieron. Bueno, estos son los puntos de apoyo, tanto para los vuelos dron como para los vuelos aerotransportados que hicimos. Y estos son los resultados, no sé si se ve muy bien, pero bueno, es ya el modelo digital, ¿vale? Bueno, este es el dron, utilizamos Matrix y esta es la embarcación, ¿vale? Bueno, y este es el modelo digital que obtuvimos. Aquí sí que se ve en las últimas imágenes. Mira, aquí como aprovechamos una situación de aguas bajas del embalse para hacer este vuelo perimetral, ¿vale? Y como esa franja sería la que se utiliza como solape. Bueno, y esto es una pequeña simulación de inundación. Vale, y bueno, pues lo que tuvimos es que completamos el perfil que os mostraba anteriormente, que sí que tenía cota constante del embalse, y ahora sí que ya conocemos el relieve de la profundidad de las aguas sumergidas. Obtuvimos también las curvas de volumen y capacidad para saber el volumen en cada cota con precisión. Y para calibrar los datos, pues contrastamos nuestros datos con los clavos de presa. Todas las presas tienen un clavo con su altura. Y aquí fue donde nos llevamos una sorpresa. Bueno, además, la escalilla que tiene el embalse con la que se mide el nivel está referida hasta a este clavo. Y nos llevamos una sorpresa porque aquí sí que hay errores muy groseros en algún caso, de más de 10 metros. Y bueno, pues al final es que se utilizan estos datos en relativo, el volumen pues está bien calculado, pero no está bien, las alturas ortométricas pues no son las correctas. Total que ahora tenemos una batimetría A y una B, que es la que acabamos de hacer, y otra es la que tenemos que meter el offset para garantizar todos los datos históricos y no perder esa serie histórica de datos de datos
de los volúmenes almacenados. Y estos son los resultados del geofísico. Bueno, obtenemos el mapa de isopacas con la distribución de espesores, que no han sido muchos, pensamos que iban a ser mayores, y andan en las zonas más críticas entre 1 y 2 metros. Y bueno, ya para acabar, bueno, las conclusiones es un poco todo lo que he ido contando. Hemos desarrollado una metodología que es replicable en otras zonas, en otros embalses, que hemos conseguido actualizar pues, toda la información de estos embalses que no estaba actualizada y bueno, hemos visto esta corrección, o sea, el error en estos clavos de embalse que nos servirá para tener esto en cuenta en otros trabajos. Y en cuanto a trabajos futuros, bueno, pues faltaría la caracterización de los sedimentos, o sea, ahora ya conocemos el espesor, pero necesitaríamos saber qué material es el que está ahí sedimentado y que, bueno, pues aplicar estos trabajos en otros embalses, incluso, bueno, en otras láminas de agua que no sean embalses, ¿no? En ríos, lagos o lagunas. Y hasta aquí. Muchas gracias. Buenos días, soy Daniel, de aquí de Asturias, estoy en Ingeniería de Asturias. ¿Qué error medio cuadrático tuvisteis entre los datos de la sonda multihaz? Perdona, ¿te puedes volver a empezar? Sí, te decía, ¿qué error medio obtuvisteis en la calibración de los datos de la sonda multihaz comparando el terreno emergente con el sumergido entre la sonda multihaz y los datos LIDAR? En el recubrimiento, Sí, pues el medio metro de precisión, o sea, esa zona estaba bien ajustada. ¿medio metro tenéis? Sí, yo creo que sí, por ahí. ¿No utilizaste ningún punto más por el centro del pantano tirado con Scandai o No. similar? No hay más controles, ¿no? No. Vale. No, utilizamos solo el perímetro de calibración. ¿Alguna? Sí. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Soy Nuria y vengo del CSIC. Y te quería preguntar con qué software habéis procesado la batimetría. Ahí ya sí que no te sé decir. Vale. O sea, esto es un encargo a Transatec y Transatec esto lo subcontrató a, bueno, la empresa se llama Tecmarin, es una empresa que hace batimetrías y pues el que hayan utilizado, ya no lo sé. Vale, No te sé responder. gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Pues nada, muchísimas gracias, Borja. Bueno, pues nada, continuamos con la segunda presentación de la sesión. Es Andrés Serroña, no sé si lo he pronunciado bien, licenciado en Ingeniería Geográfica y en Ingeniería Civil y es técnico superior en la Dirección General do Territorio y nos va a presentar pues, la implementación da Base de Datos Nacional de Cartografía en Portugal continental. Adelante. Olá, bom dia. Perdón, no voy a hablar en español, voy a hablar en portugués, por eso, perdón. Espero que lo entiendo. O meu nome é André Serronha, esta é a equipa técnica e equipa técnica para a implementação da Base de Dados Nacional de Cartografia em Portugal Continental e vou-vos dar aqui a agenda, um bocadinho de resumo, contexto da cartografia em Portugal, cartografia essencialmente topográfica, as finalidades e o âmbito, estrutura tecnológica do que vai ser a Base de Dados Nacional de Cartografia, ciclo de vida dos dados, controle de versão distribuído com base nos projetos ELF e o Open Maps for Europe 2 e aqui uma parte do versionamento dos dados que é o projeto CART, Open Source, e a integração com o SNIC, Sistema Nacional de Informação Geográfica em Portugal, e o acesso público e modelo colaborativo e algumas conclusões. Só que há algum contexto em termos de resumo da evolução da cartografia em Portugal, para vos dizer que isto começa no início da década de 90 em Portugal. O Instituto Geográfico Cadastral, que era um dos antecedentes da Direção-Geral do Território, iniciou a produção digital da cartografia topográfica em grande escala, nomeadamente criando a série 1/10.000. Depois definiu-se aqui as primeiras especificações técnicas, com catálogo de objetos e multicodificação. Em 93 passou a designar-se Instituto Português de Cartografia e Cadastro, como funções mais reguladoras, em que surge a homologação da cartografia, que é uma certificação de cumprimento das normas técnicas para fins de utilização pública, e para licenciar as empresas para produzir cartografia. Depois, entre 92 e 2019, aparece aqui nesta decalagem de quase 30 anos o Instituto Geográfico Português e atualmente a Direção-Geral do Território, que desde 2012, mantendo aqui uma série de melhorias contínuas
aqui numa série de coisas para vos dizer o que é essencialmente, que durante os cerca de 30 anos até 2019, a cartografia topográfica em Portugal inicialmente surgiu como 20% do território em termos de cartografia oficial e depois a cartografia foi um bocadinho descentralizada, passou para o cargo dos municípios e comunidades intermunicipais e só chegámos à cobertura de 90% do território. Ou seja, nunca tivemos uma base de dados nacional de cartografia topográfica em forma contínua. Existia sempre bases de dados avulso do território português. Depois, em 2017, começámos a desenvolver aqui umas novas especificações técnicas alinhadas com a tecnologia, com a Directive Inspire, dentro do possível, e para a tecnologia aberta, seguindo as diretrizes da administração pública, que pretende que tudo na administração pública em Portugal seja desenvolvido dentro do possível com software open source e código livre e aberto, e chegámos ao modelo CARTOP para tentar produzir algo de acesso livre e harmonizado dentro do melhor possível para Portugal, sendo que o contexto é difícil porque são várias empresas, os municípios contratam para produzir a sua cartografia de determinado município e nós somos basicamente o regulador de fazermos as normas, as especificações técnicas para os municípios produzirem a cartografia. Finalmente, por causa do PRR, em 2026 tivemos verba porque a DGT continua com a missão de poder produzir cartografia oficial e então vamos produzir Portugal Continental no espaço temporal de 1 ano. Portugal Continental escala sensivelmente 5.000, 10.000. Isto foi o modelo CARTOP, a forma como nós chegámos a esta primeira fase do modelo CARTOP, que é consultarmos especialistas da administração pública, tivemos como base a cartografia antiga, que foi sempre, ao longo de quase 30 anos, no modelo de CAD, multicodificação dos objetos. Não sei se aqui em Espanha conhecem esse modelo, mas cada linha podia ter N códigos do modelo CAD. Evoluímos então, finalmente, para um modelo de uma base de dados Postgres PostX e fizemos provas de conceito, fizemos aqui algumas discussões de participação pública, que tem aqui os links para, se algum dia quiserem ver o relatório de como é que isto tudo se processou, em que também houve aqui uma relação de custo-benefício, perceber o que é que na fase de produção destes dados teriam custos comportáveis e o que é que terá que ficar para mais tarde na fase que chamamos fase de exploração. Aqui, basicamente, é um conjunto de slides a mostrar o decreto de lei, depois quando foi transposto aqui esta parte do que é depois vai ser o que é que são este modelo CARTOP, normas e especificações técnicas publicadas pela DGT. Temos um documento com cerca de 180 páginas a explicar as regras globais, regras específicas, o modelo, o conjunto de temas. Ali vê-se mal, mas tem altimetria, hidrografia, construções, tem uma série de temáticas que depois, se tiverem curiosidade em consultar, é só clicar neste link. Temos também como é que isto tudo surgiu na modelação abstrata para traduzir num modelo UML conceitual e lógico e disponibilizamos numa página do GitHub o modelo físico da base de dados vazia, Postgres PostX, a base de dados relacional com todas as relações envolvidas entre temas desta base de dados. Ok? Tivemos aqui cerca de 5 anos a estabilizar o modelo, chegamos à versão CARTOP V202. É com esta versão que vai ser produzida a base de dados nacional de cartografia que neste momento está a ser construída. Também temos um dicionário de objetos que ilustra com fotografias e esquemas dúvidas que todos tenhamos de como é que as coisas se podem recolher, por onde, porque sítio, não é? Basicamente, todos interpretam o mundo real de forma bastante diversa e tentamos harmonizar aqui com uma parte mais online, em HTML, um dicionário de objetos que retrata cada objeto e cada atributo de como é que as coisas devem ser recolhidas. E pronto, neste repositório Recart temos toda a informação das especificações técnicas, a base de dados, e inclusivamente temos um espaço de discussões e um GitHub para reportar erros, que o código tenhas da base de dados, etc. Agora as coisas já estão um bocadinho mais estáveis, mas houve uma altura que colocavam muitas questões, ainda colocam como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, a base de dados tem um erro aqui, tem outro erro ali, mas foi porquê? Porque é que chegaram a esta conclusão? E foi porque houve aqui vários intervenientes, houve uma discussão em Portugal em que todos chegámos a estas conclusões e chegámos a este modelo mais ou menos em comum.
Depois, só aqui um aspecto, mais ou menos, desta cartografia, aqui num GIF que vê-se bastante mal aqui na resolução do projetor, em que temos em QGIS a forma simples de aceder à cartografia. Também temos um plugin, que não está aqui retratado, temos um plugin que basta em 2 cliques, adicionamos uma conexão de uma base de dados e vemos logo esta simbologia com as relações todas feitas entre os dados que estão nas tabelas. Só com o plugin do QGIS. Só para terem uma ideia de como é que é esta cartografia do modelo CartTop. Porque esta cartografia modelo CartTop é que vai ser a base da Base de Dados Nacional de Cartografia. Também estamos a pensar, depois, quando isto estiver tudo numa base de dados de Portugal continental, tentar voltar um bocadinho ao passado, arranjar aqui mecanismos, um QGIS Atlas, se for para desktop ou algo para a web, em que possamos voltar ao PDF de 5 por 8 km, que era o seccionamento antigo desta cartografia 1 para 10.000, em que tinha 2.000, só para ter uma ideia, são 2.448 folhas de Portugal continental desta área. Pronto, e temos sempre este lema, tudo foi desenvolvido e está tudo transparente e vai ser tudo desenvolvido em open source, tanto a base de dados como o sistema operativo, como os visualizadores, etc. Chegamos aqui à parte da BDNC, que então é uma iniciativa bastante ambiciosa da DGT, queremos centralizar, finalmente, e estruturar, modernizar toda esta cartografia topográfica, que seja atualizada e acessível. Dados abertos, interoperabilidade, colaboração entre entidades e que seja a infraestrutura referência para a cartografia nacional, com contínua atualização. No final, isto tem que ser tudo harmonizado, não é? Numa estratégia colaborativa, atualizado, com gestão do ciclo de vida dos dados e vamos ter, numa plataforma que já temos no centro de descargas, vamos ter toda a cartografia para ser finalmente em Portugal. Vocês em Espanha têm o conceito das coisas já são muito abertas há muitos anos, nós em Portugal as coisas ainda foram muitos anos, a cartografia e outros dados fechados vão ser dados abertos, tudo open data. Só para percebermos aqui como é que funciona aquilo que eu vos falei no início, o modelo da homologação, que é quando a cartografia está nos municípios e é preciso levar aqui um crivo para um controle de qualidade da cartografia que era feito antigamente pelos municípios. Neste momento, nós vamos a produzir a cartografia toda do país e depois temos que arranjar mecanismos, modelo de negócio que seja um bocadinho diferente do atual, porque tem custos, e temos que arranjar, está aqui custos envolvidos pelo meio, temos que arranjar um mecanismo de negócio entre os municípios e a administração central para que esta troca, depois a atualização destes dados seja de alguma forma conseguida na sua plenitude. Ali é o decreto-lei da Base de Dados Nacional de Cartografia, que consagra a constituição disto. Só para terem uma ideia, a componente, esse aqui um bocadinho mal a amarelo, já sabia, mas ok, a componente 3D destes dados vai ter como base os dados LIDAR, que já foram disponibilizados em 2025, está no centro de descargas da Direção-Geral do Território, teve o custo de 4.400.000 euros mais IVA. A produção da informação da cartografia em Portugal tem um custo de 6.800.000 mais IVA, dividido em 4 lotes, por 4 empresas diferentes que neste momento estão a produzir estes dados. Só em 2026 é que vamos ter toda esta cartografia de forma contínua, porque só agora é que estamos a receber os dados e a ver como é que os dados de facto têm qualidade ou não, para seguirmos este processo todo. Depois, a empresa que ganhou também aqui um concurso para a implementação desta base de dados nacional de cartografia foi a SmartGel. A estrutura global do projeto só começou agora, só agora foi feita aqui uma parte para executar uma série de coisas para implementar esta base de dados nacional de cartografia, com um plano de trabalho de 14 dias, que iniciou agora, reparem, 22/10, foi há cerca de 15 dias, ou mais ou menos, e depois vamos seguir a fase 2 e fase 3 com procedimentos, geoportal, etc. Esta é a empresa, reparem, a primeira reunião que tivemos com a empresa, aliás, a segunda, porque houve uma de kick-off, foi a 10 de novembro, foi mesmo no dia antes de virmos para a JITS. Esta parte está a ser implementada tudo neste momento. Isto são os objetivos gerais da BDNC: assegurar o ciclo de vida dos dados, a sua gestão, criar mecanismos de carregamento, atualização, correção, exploração da cartografia, disponibilizar serviços interoperáveis, promover a integração com o Sistema Nacional de Informação Geográfica e todos estes aspectos. A metodologia que a empresa nos, digamos que eles nos propõem, esta metodologia waterfall e ágil,
Vou saltar aqui um bocadinho estes aspectos, porque já estamos a ficar com pouco tempo. Reparem, vamos ter agora no espaço de um mês 7 reuniões com essa empresa. Isto é só para dizer que em novembro e dezembro vamos ter já para a semana uma série de coisas. Temos de dar resposta a esta empresa, reuniões chamado sprint, reuniões de sprint. E a estrutura tecnológica da BDNC tem mais ou menos esta configuração da base tecnológica. Vou só aqui saltar. Aqui a arquitetura funcional, digamos que é este o aspecto que vai ter que ser desenhado, é o que está desenhado no caderno de encargos. Arquitetura tecnológica vai seguir aqui este modelo em termos de front-end, das camadas aplicacionais, do servidor geográfico, das integrações em REST. A arquitetura física são máquinas escaláveis, possibilidade de balanceamento de carga e replicação de dados. Temos mais ou menos aqui as características das 4 máquinas para o ambiente de desenvolvimento, para o ambiente de qualidade e para o ambiente de produção. Esses são alguns aspectos de características das máquinas, nada assim de muito relevante em termos de arquitetura física. Depois, importante, a parte da gestão de ciclo de vida dos objetos. Queremos arranjar aqui uma infraestrutura que mantenha os identificadores permanentes, com as tais, tudo o que está ali pelo meio em termos de datas de início, fim, atualização, o histórico. Alguma parte do código, vamos ter aqui alguma coisa, aspectos importantes para manter o histórico e o estado corrente, principalmente em objetos que vão ter a criação, novos objetos, supressão, divisão, fusão, reclassificação, em termos de atributos, correção geométrica, algo que temos que ver bem para fazer uma boa gestão do ciclo de vida e dos identificadores permanentes dos objetos. Aqui vê-se muito mal, mas é apenas um fluxo, como é que se vão constituir toda esta fase de importação, validação e integração dos dados na BDNC, que é a Base de Dados Nacional de Cartografia, tendo por base, quando dissemos à empresa, que temos que olhar para este documento do ELF, do projeto europeu ELF, tem as regras para os identificadores permanentes e o ciclo de vida da informação, também o Open Maps for Europe, e essencialmente também, vamos ver se depois é possível conjugar aqui a lógica deste software livre e de código aberto baseado em Git. Não sabemos se depois o CART vai muito de encontro aos projetos europeus, a forma de fazer a gestão de ciclo de vida dos objetos, mas vamos tentar perceber se é esse o caminho. Pronto, e basicamente depois vai implementar funcionalidades como edição distributiva e colaborativa, histórico completo, reversível, comparação entre versões e objetos espaciais. Vai depois também ser esta base de dados integrada no Sistema Nacional de Informação Geográfica Português, através da publicação automática de metadados e a parte do harvesting, regulado de atualizações. Depois vai ter toda aquela parte para os front-ends dos mapas interativos, para os geoportais, etc. E basicamente este é o resumo de que durante este ano e o próximo vamos ter a cartografia toda no espaço temporal, ou seja, tivemos 30 anos à espera, se calhar mais, deste momento que está a acontecer agora, porque tivemos a verba do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, então vamos ter finalmente cartografia topográfica e alguma temática que vai ser aqui anexada à Base de Dados Nacional de Cartografia, escala superior ou igual a 10.000, governança partilhada entre a DGT e os municípios de Portugal e política de dados abertos, essencialmente, para todos poderem descarregar. Basicamente, nesta frase está aqui o resumo de tudo o que pretendemos, que é uma infraestrutura essencial para o futuro da informação geográfica em Portugal, reunindo princípios modernos de interoperabilidade, dados abertos, colaboração, robustez, com base, lá está, nas tecnologias para a gestão de ciclo de vida dos objetos e, então, transparente, cartografia nacional com impacto direto na qualidade das políticas públicas, no planeamento territorial e no desenvolvimento económico em dados geoespaciais oficiais y fiables. Muito obrigado. Muchas gracias, Andrés. No te vayas todavía. Gracias, interesantísimo. Esperemos en 2026, después de esos 30 años, que culmine el proyecto. Si hay alguna pregunta, tenemos tiempo para un par de ellas. Sí. Me llamo Rubén Mateos y vengo del Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha y quería preguntarte, has dicho antes
que habéis dividido al final la base cartográfica, el mapa cartográfico en 2.248, no recuerdo exactamente en hojas, y me ha parecido entenderte que lo tenéis convertido en hojas en PDF, y quería preguntarte si hay algún visor o de alguna página desde la que se pueden descargar. No, neste momento, a cartografia não existe de Portugal continental, só em 2026. Nós temos preparado em QGIS Atlas, processos automáticos para quando fazes um zoom para determinada zona, podes imprimir aquela zona, se quiseres. Nada, não há lá cartografia, mas temos a preparação para ambiente desktop. Talvez vamos fazer o mesmo para ambiente web, não sei, não lo sei. Mas, ¿entiendes? En QGIS Atlas es un mecanismo para, no es necesario cortar los datos, apenas existe el zoom para los 2.448 folhas con el nombre de la folla y automatización para las cuadrículas, las coordenadas ciertas, etc. Todo, la leyenda. Pronto, eso. En QGIS Atlas nós temos isto preparado para disponibilizar después cuando la cartografía estiver disponible. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Andrés. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a dar paso a la tercera presentación de la sesión. Estaba libre. Damos la bienvenida a Marta Carranza Gómez. Ella es doctora en Ciencias Físicas y es jefa del Servicio de la Información Geográfica de Referencia de Hidrografía y Poblaciones. Y viene a presentarnos la publicación de la Infraestructura Geográfica de Referencia de Hidrografía, versión 1. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer este espacio que volvéis a otorgarme. Bueno, pues otras gides más aquí con vosotros presentando la IGR Hidrografía. Y diréis, otra vez, que si presentar el proyecto, que si presentar el visualizador, que si la hidrografía como datos de alto valor. Y en todas y cada una de las veces anteriores siempre me hacían la misma pregunta. ¿Cuándo va a estar disponible para el usuario? ¿Cuándo va a estar a disposición pública esta información? Y no me quedaba más que responder y prometer que estaría lo antes posible. Pues bien, pues hoy ha llegado el día que por fin voy a poder cumplir mi promesa y la IGR Hidrografía empieza a ver la luz y empieza a estar disponible a disposición pública para todos. Y la verdad que nos ha costado porque por un lado es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto colaborativo del IGN con la Dirección General del Agua, que por cierto ya tenemos un protocolo de colaboración entre IGN y Dirección General del Agua. Es un proyecto colaborativo también con las confederaciones hidrográficas, también con las comunidades autónomas. Y por eso es un proyecto muy, muy ambicioso porque tenemos que coordinar mucha información para todo el territorio. Y además también nos ha costado porque el equipo que hemos formado parte o formamos parte del proyecto IGR Hidrografía pecamos de perfeccionistas. Y pecamos de perfeccionistas porque queremos hacer honor a la calidad que presupone el Instituto Geográfico Nacional. Y queríamos garantizar ese mínimo de calidad de la información que fuéramos a publicar. Aprovecho para enviar un saludo, que seguro que me están escuchando, a mis compañeros y a los que han sido mis compañeros en el proyecto, y agradecerles también su esfuerzo y dedicación, porque sin su trabajo no podría estar hoy cumpliendo esa promesa. Pues voy a comenzar ya con la presentación. Voy a hablar también un poco de por qué es dato de alto valor, voy a volver a recordar cómo se produce esta información y luego ya pasaré a presentar los datos que se están publicando. Pues bien, la hidrografía es un dato de alto valor, lo dice la misma normativa. Veis en el apartado, en el punto 2, en el apartado de observación de la tierra y medio ambiente, la primera que aparece, hidrografía. ¿Esto qué supone? ¿Lo he aparecido así? Pues los datos de alto valor que deben publicarse con unos requerimientos, con una estructura. La licencia debe ser la Creative Commons 4.0, debe ser formato abierto, legible y documentado, debe estar disponible a través de APIs, deben estar disponibles las versiones históricas. Tenemos una IGR Hidrografía V0 que va a seguir estando disponible, a pesar de que estemos trabajando y publicando ahora la IGR Hidrografía V1.
No me quiero entretener mucho más porque es dato de alto valor. Y vamos a pasar ahora a contar un poco y recordar qué es la IGR. Es una información oficial del territorio para que cualquier usuario y aplicación puedan referenciar sus datos. Es decir, es una información básica para que cualquier otra capa o cualquier otro punto de información pueda referenciarse a partir de ella. La hidrografía vertebra el territorio. Por eso es una de las capas que conforma lo que se llama el núcleo de las IGR, las capas básicas. Y estos conjuntos de informaciones, como ayer ya contó mi compañero Gonzalo Benayas, se caracterizan por que deben ser precisas, y en hidrografía voy a hablar también de la parte que no está resaltada, que es sin ambigüedades, que por eso es por lo que estamos colaborando con los diferentes organismos, para que esta información sea única y unívoca para todo el usuario, que cualquier fuente a la que acuda el ciudadano tenga la misma información, cualquier usuario que vaya a consultar si su casa está junto al río y si está, a qué distancia está, pues que encuentre lo mismo, acuda al Instituto Geográfico Nacional, acuda a la Dirección General del Agua, acuda a la Confederación. Que encuentre esa unicidad. Además, debe ser interoperable, debe permitir la combinación con el resto de capas, debe estar sometida a un proceso de mantenimiento, la IGR va a estar sometida a ese proceso de mantenimiento, y además oficial, debe ser producida y facilitada por una fuente competente, con un mandato legal, que en este caso el mandato legal de producir la IGR hidrografía la tiene el Instituto Geográfico Nacional. En cuanto a la legalidad, pues hay otras dos directivas que nos van a marcar y que van a afectar a la información geográfica de referencia de hidrografía. Por un lado, por la componente cartográfica va a estar la directiva INSPIRE, nos va a marcar que tenemos que tener una serie de elementos hidrográficos y además de los elementos una red hidrográfica, y por otro lado está la directiva marco del agua, que está más centrada en la parte de la gestión de los recursos hídricos. Por lo tanto, para nuestra IGR hidrografía queremos cumplir estas características, que sea interoperable, que sea precisa, que tenga su unicidad, que sea objetiva, que sea colaborativa, que tenga calidad, que sea útil y que esté actualizada. Y además que sea consistente con los datos altimétricos. Pues por lo tanto, nuestro proceso productivo se va a basar en el LIDAR, en las coberturas de LIDAR. Porque a partir de un sistema bottom-up del LIDAR de la máxima precisión que podemos utilizar, vamos a conseguir generalizar y tener otras escalas diferentes. Entonces, a partir del modelo digital del terreno que obtenemos del LIDAR, para obtener la red hidrográfica vamos a pasar por un proceso de convertirlo a un flujo de dirección, porque el agua siempre va a ir por la máxima pendiente del punto más alto al punto más bajo, y vamos a calcular pues, para cada píxel qué dirección tiene, qué dirección de pendiente tiene. Y una vez tenemos el modelo de dirección, pasamos a tener el cálculo del flujo de acumulación, de en cada píxel cuántos van hacia él. Y entonces en la zona por donde se representa la red, el automatismo va a representar la red, es por el mayor valor de acumulación. En este caso, es que no sé si se verán bien, pues son 1, 3, 7, 20, 24, va yendo a valores más altos de acumulación. Y así es como tenemos una red automática precisa con la que una vez vectorizada pues vamos a poder vertebrar y tener el resto del conjunto de información hidrográfica. Perdonad que no ha salido la parte del modelado hidrográfico porque esta es la parte para obtener la geometría, pero luego tenemos atributos, tenemos que darle atributos a esa red. Y tenemos que dar atributos para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, queremos que sea útil para todos. Pues aquí van a entrar los atributajes de INSPIRE, los de la directiva marco del agua y cualquier otro que nos requieran nuestros usuarios. Entonces, ¿cómo conseguimos ello? Pues esta red hidrográfica que hemos obtenido la vamos a tramificar. Y la vamos a tramificar de forma de cada vez que cambia un atributo va a haber un tramo diferente. De forma que luego, como producto, para cada usuario, haciendo una agrupación por atributos que necesite, atributos similares, vamos a poderle dar el producto que necesita. Entrando más en detalle en los pasos que he comentado para obtener la geometría, estamos utilizando una metodología que se basa en una que desarrolló el CEDEX para
obtención de red automática a partir de modelos digitales del terreno, y nos encontramos con que no puede procesar todo el territorio completo de una vez, ni puede procesar tampoco una demarcación completa entera. Hay demarcaciones muy grandes que es incapaz la herramienta que lleva todo este proceso de ejecutarlas del tirón. Entonces nos hemos encontrado que hemos tenido que subdividir el territorio con un sentido hidrológico en cuencas, subcuencas, nosotros lo llamamos subzonas de producción, en las que el algoritmo sí que es capaz de procesar. Tenemos ahí el ejemplo de la división que hemos tenido que hacer en Tajo. En total, a nivel nacional, tenemos unas 330 subzonas de producción. Pues este proceso lo tenemos que hacer para las 330 subzonas y luego al finalizar tenemos que unir todo el territorio. Estamos haciendo un puzzle, pero luego vamos a tenerle que unir. Entonces, para cada una de las subzonas tenemos que tener como punto de partida el MDT, la parte raster, y una serie de conjuntos de datos vectoriales, como son también se le mete una red de partida de guiados, se le meten las carreteras, se le mete catastro y más conjuntos de información, con el objetivo de convertir ese modelo digital del terreno en un modelo digital del terreno que llamamos hidrológicamente correcto. ¿Por qué? Pues porque nos permite el paso del agua desde la cabecera de desembocadura. Porque, por ejemplo, vamos a ver el siguiente, cuando encuentra un cruce con carreteras, si no tenemos corregido el MDT, encuentra un obstáculo y el agua ya no puede fluir, no puede pasar. Lo que hacemos es poner un quemado del MDT donde encuentra un cruce con carretera para permitir ese paso del agua. Pues así con todos los restantes elementos vectoriales que se le meten al procesador. Bueno, comentaba pues eso, esto para todas las subzonas de una demarcación y luego Y una vez unida, pues no nos quedamos ahí. Queremos garantizar esa calidad de la que he hablado antes. Pues hemos estado controlando y validando esa calidad geométrica y semántica de la red hidrográfica. Hemos hecho controles de continuidad, de orientación, de autointersecciones y ya podemos garantizar que la red que estamos publicando es continua y está orientada de aguas arriba y aguas abajo. Y luego hemos hecho controles semánticos. Hemos incorporado la información de esa directiva marco del agua, de la planificación hidrológica, metiendo la codificación de masas, esas masas de gestión de los planes. Y no solo esa, sino que también hemos metido la codificación de la red FastEther. Y hemos estado haciendo un trabajo de consensuar la geometría con el modelo de codificación de masas del tercer ciclo de planificación y hemos estado también haciendo una revisión de los códigos FastEther. También hemos hecho algunos análisis y revisión de continuidad de atributos y de incoherencia entre atributos. Y la red que estamos publicando ya podemos decir que se ha alcanzado un consenso con Dirección General del Agua y confederaciones y organismos de cuenca en la parte que es de planificación de la Directiva Marco del Agua, que vienen a ser 87.846 kilómetros de red y también en aguas estancadas, en embalses y lagos, son 4.342 elementos. Perdón, esos son kilómetros cuadrados, los elementos están aquí, 1.218 elementos, que es un 1% del total, pero en superficie es un 84%. Y en kilómetros de red es aproximadamente un 12% del total. No tengo más. ¿Qué datos hemos empezado a publicar? Hemos estado por demarcaciones, hemos ido publicando unas y nos quedan pendientes de publicar Duero, Ebro, Cuencas Internas de Cataluña y Baleares. Tenemos publicada en cada una de esas demarcaciones que ya están el modelo de red que nos marca Inspire con sus tramos, sus nodos y sus secuencias. En la imagen podéis ver, no sé si verán bien los puntos que son los nodos de red, luego está cada tramo representado en un color distinto y la secuencia que nos va a unir un río completo desde su cabecera a su desembocadura, que lo hemos hecho a través de esa codificación FastEther, que nos va a dar el río completo. Eso como la parte de red Inspire, del modelo de red. Como la parte de aguas físicas, pues también tenemos que publicar el water course, los cursos de agua, que tenemos lineales y poligonales. También tenemos codificación FastEther sobre ella, tenemos topología, hay coherencia entre el curso de agua lineal y poligonal, podemos garantizar que todo el curso de lineal está dentro del polígono, hemos hecho ese análisis.
Es coherente con el modelo digital del terreno, es continuo y está orientado. Inspire también nos pide publicar las standing waters, que son nuestros lagos, lagunas y embalses. Y también dam waterway, que son las presas. Pues en este caso también les estamos publicando y aquellas que son de planificación también están consensuadas con Dirección General del Agua y con federaciones y organismos de cuenca. Para estos elementos, en los embalses y lagos hemos obtenido una curva de nivel, en los embalses a la cota de nivel máximo normalizado y en lagos y lagunas con la cota nivel máximo aparente. Están enganchados topológicamente con la red hidrográfica y también entre presa y embalse. Y luego también publicamos una serie de geometrías puntuales con las cabeceras y desembocaduras de la red. Y también en los nodos frontera y también tenemos nodos sumideros, pero que me voy a detener más ahora en ellos porque hemos hecho un trabajo específico sobre ellos, porque el automatismo muy bonito, pero no es perfecto. Siempre tenemos que hacer revisión, control de calidad y uno de los problemas que nos encontramos tras la primera producción fue que nos salían líneas completamente rectas que iban de oeste a este, por ejemplo. Y analizando la situación, pues se debía a que el automatismo siempre busca una salida para enganchar la red. Cuando no encuentra salida en el modelo digital del terreno, hace esas líneas rectas y lo une a un río, pues da igual a la distancia que estuviera. Y aparecían, me acuerdo de Júcar, que eran todo líneas rectas. Pues bien, pues se debía a que hay sumideros, el territorio de sumideros, son puntos finales de red también y no los teníamos introducidos. Entonces hemos hecho un trabajo de revisión, de mejora, de detección. Hemos añadido nuevos sumideros, porque teníamos una capa de partida de sumideros del CEDEX. Les hemos mejorado la precisión de identificación. Tenemos nuevos sumideros. Y además vamos a tener un sumidero polígono y un sumidero puntual. El punto donde acaba la red, pero además vamos a tener un polígono que es una curva de nivel de la cota más baja. ¿Ya termino? Pues esas dos capas también las estamos publicando, los sumideros poligonales y puntuales. Y estamos publicándolo ahora mismo a descarga directa y esperamos que no tardando mucho cuando terminemos todas las demarcaciones que nos faltan, que esperemos sea antes de final de año, se comenzarán a desarrollar los servicios WMS, WFS y las APIs. Y estos van a ser nuestros siguientes pasos, que va a ser completar lo que he comentado, publicar los servicios. Como he mencionado una serie de capas, pero hay más capas Inspire que tenemos que publicar, que vamos a ir incorporándolas también una vez las revisemos. Sobre nuestra información de la red vamos a incorporar también la información del inventario de cauces que se está realizando y cuando esté el cuarto ciclo de planificación también incorporaremos esa información. Tenemos que validar el porcentaje de red pendiente con los organismos competentes y actualizaremos la información con la tercera cobertura de LIDA. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy interesante la presentación. Si hay alguna pregunta, tenemos tiempo para alguna pregunta. Este año tienen que cambiar la pregunta. Yo sí que tengo una pregunta Sí. para ti. Vengo del Ayuntamiento de Madrid y por la parte que nos toca de la zona urbana, que has hablado de los tratamientos específicos que habéis hecho en los puentes, en los cortes de carretera, has hablado de sumideros también. ¿Os habéis encontrado o habéis hecho algún tratamiento específico con tema, no hablo de redes de saneamiento ni muchísimo menos, pero sí con cauces canalizados, cauces que se han convertido en subterráneos, en zonas urbanas, o tenéis previsto en el futuro hacer algún tratamiento específico de este tipo de elementos? Hemos tenido mucha complicación en zonas urbanas y también en zonas rurales porque muchas veces está canalizado, está soterrado y no automáticamente es imposible verlo. Son zonas que hemos intentado revisar, que hemos intentado incorporar información de otras fuentes y muchos de aquellos que son realmente una red artificial, preguntabas de saneamiento o también acequias, tuberías, pues tenemos pendiente hacer una revisión. No lo he puesto, pero es otro de los puntos que queremos revisar, las redes artificiales. Porque, por ejemplo, nos pasa también discrepancias entre las diferentes fuentes. La red de artificiales que tenemos ahora mismo publicada es la que viene de la base topográfica nacional. La hemos metido directamente. Por ejemplo, en la Confederación del Duero nos pasa que lo que considera artificial la base topográfica nacional, en la Confederación se considera red natural.
Entonces, ahí encontramos discrepancias que tenemos que ir resolviendo, por ejemplo. Pero sí son zonas complicadas que tenemos que hacerles un análisis detallados. Muchas gracias. Sí, un momento. El mandato legal. Perdón. Buenos días, soy Ordoño Cordero de la Junta de Castilla y León. Hablabas del mandato legal como que le tiene asignado el Instituto Geográfico Nacional. ¿No lo tiene de alguna manera las cuencas hidrográficas? Lo que es como IGR hidrografía, la palabra información geográfica de referencia de hidrografía, con las que hay poblaciones, hidrografía y red de transportes, por ejemplo, viene en el desarrollo de la estructura del ministerio, determinado como uno de las obligaciones que tiene que hacer el Instituto Geográfico Nacional en sus competencias. ¿Y no ha de partir de la base cartográfica de cada una de las demarcaciones hidrográficas? Te cuento más sobre ello. He hablado, porque tengo el tiempo limitado, y no he hablado de que se ha integrado información de confederaciones hidrográficas. Por ejemplo, igual la que más te afecta es la del Duero, pues la información que se está publicando es integrada directamente desde la confederación. Hemos integrado la información que ellos nos han proporcionado. Y hay otras comunidades autónomas que también hemos integrado. Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares, hemos integrado información de la comunidad autónoma. Esa red que yo mencionaba de guiado, que metemos en el proceso, puede ser la que nosotros queramos, y en esas hemos metido la red de la comunidad autónoma, que hemos impuesto esa red. Y estamos abiertos a colaborar con más comunidades autónomas para integrar su información. Es decir, que antes de integrar toda esa información, le realizamos un proceso de comprobación de validez y de calidad de esos datos para que cumplan el mínimo que requerimos, y lo realizamos comparando la información con unos tramos de control que tenemos sobre el terreno, y si la calidad es buena, pues por supuesto estamos dispuestos a integrar esa información. No me quiero meter en todo ello porque Bien, sí. ya tengo muchas giles contándolo. Y no es cuestión de extendernos ahora tampoco en esto porque viene más gente, pero bueno, lo planteo un poco con el objetivo que parte esta base cartográfica de reutilizar todas las administraciones la misma información, Sí. y no volver a cometer el error de estar manejando 4 bases cartográficas distintas, Eso es uno de cada uno en su objetivos. grado de responsabilidad. Nuestro objetivo es ser como el centro que recopila todo, recopila lo mejor, la mayor precisión y calidad, para que a partir de él todos podamos utilizar lo mismo. Gracias. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, yo soy Javier Fernández de la Confederación Hidrográfica del Duero y por alusiones participo Ordoño. Efectivamente, uno de los requisitos que nosotros le dimos al IGN, porque sobre esa base de datos cartográfica hay muchas bases de datos alfanuméricas que están vinculadas a expedientes, a procedimientos administrativos que lleva el organismo de Cuenca, que son muy relevantes que se mantengan. Entonces, uno de los requisitos que nosotros le dimos al IGN fue el tema de los códigos, de la codificación de esos cauces, para que aunque la línea cambiase, realmente tuviéramos la referencia que era el mismo río o el mismo cauce. En una cuenca, en el caso del Duero, que está, como vosotros bien sabéis, en la meseta norte, que es muy plana, y realmente esas geometrías de los ríos son muy difíciles de trazar en muchas ocasiones por la modificación de los usos por la mano del hombre o por la propia geomorfología de esos ríos. Entonces, teniendo esos códigos, la cosa, a nosotros nos quedamos tranquilos. Efectivamente, hay cauces nuevos que el IGN ha incorporado, pero lo que teníamos nosotros lo mantenemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Comentario? Nada, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, damos paso a la cuarta sesión de la jornada. En este caso damos la bienvenida a Elena Aguayo Jara. Ella es técnico de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica y Humanidades Digitales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y viene a presentarnos Explorando el Conocimiento Arqueológico con IA, un sistema de Retrieved Augmented Generation sobre recursos de la IDE de Arquitectura. Es un trabajo de fin de máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Datos en la Nube. ¿Es correcto? Pues nada, adelante. Buenas tardes. Yo voy a hablaros del sistema RAG que hemos desarrollado, que utiliza como
fuente de conocimiento, una idea en arqueología, no en arquitectura. Comenzó siendo mi trabajo fin de máster y después de presentarlo hemos seguido trabajando en este proyecto. Antes de explicaros qué es un RAG y qué es IDEAR, os tengo que poner un poco en contexto hablando de XEA, que es una infraestructura digital para la gestión y difusión del patrimonio arqueológico desarrollado por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Dentro de XEA nos encontramos con Imago Orbis, que es una IDE para la publicación de datos georreferenciados. Y dentro de Imago Orbis estaría IDEAR, que es una IDE para la publicación de datos científicos arqueológicos georreferenciados de acceso abierto. Actualmente cuenta con datos de casi 2.000 yacimientos arqueológicos de la península ibérica y se puede acceder a estos datos mediante servicios WMS, un visualizador cartográfico que enseñaré a continuación, y mediante consulta directa en su plataforma online. IDEAR consta de 3 conjuntos de datos, una base de datos de dataciones de carbono 14, un corpus de pintura rupestre levantina y un archivo de valores isotópicos de estroncio y oxígeno. Yo me voy a centrar en el primero, puesto que es una fuente de datos del RAG. La base de datos de dataciones de carbono 14, como vemos aquí, tiene dataciones por toda la península ibérica y las Islas Baleares, este sería el visualizador. Estas dataciones corresponden a los periodos epipaleolítico, mesolítico hasta la edad de hierro y hay unas 13.600 dataciones. Voy a enseñaros un pequeño ejemplo. Este es un yacimiento del Principado de Asturias. Aquí en el buscador se podría escribir el nombre de la provincia o de un yacimiento. Al pinchar en él nos sale la ubicación, las referencias bibliográficas y en la siguiente pestaña la datación. Hasta aquí he explicado cómo son las conexiones tradicionales con las IDEs. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido combinar una parte de IDEAR, de esa IDE, con la IA, diseñando un RAG, porque gracias al RAG podemos alimentar un modelo de lenguaje con una base de datos. De esta manera, un usuario puede plantear una pregunta en lenguaje natural y obtener una respuesta que está fundamentada en evidencia científica. ¿Y por qué surgen los RAGs? Los RAGs tratan de hacer frente a las limitaciones que hoy en día tienen los modelos de lenguaje, como son las alucinaciones, que todos sabemos que los modelos de lenguaje pues, pueden dar respuestas incoherentes e inventárselas. Además, una vez dejamos de entrenar un modelo, el conocimiento deja de estar actualizado y los modelos de lenguaje carecen de un conocimiento profundo en dominios complejos como es la arqueología. De esta manera, al conectar un modelo de lenguaje con una base de datos, la información está actualizada, las respuestas más fiables y se reducen los costes computacionales asociados a un reentrenamiento, puesto que no haría falta volver a entrenar cada vez que añadimos datos nuevos. Esta es la arquitectura del sistema RAG que hemos desarrollado. Yo os voy a ir explicando todo paso a paso. Nosotros para esto hemos utilizado el ecosistema LangChain, LangGraph, el lenguaje de programación Python, y los modelos de lenguaje con los que hemos trabajado son en abierto, que los hemos extraído del repositorio de Hugging Face y los hemos usado en local con Oyama. Un RAG se divide en 2 fases a grandes rasgos, la indexación y después la recuperación y generación. La indexación comienza con la carga de datos de IDEAR y su posterior división en fragmentos, chunks. Voy a explicarlo ahora. Los datos que hemos utilizado de IDEAR son un corpus de publicaciones en formato PDF, unos 525 artículos publicados entre el 2000 y el 2024 que están en distintos idiomas. Las temáticas que abarcan son variadas y había artículos muy breves hasta artículos bastante más extensos, incluso tesis doctorales. De esta manera vamos a poder realizar consultas sobre este corpus bibliográfico. También para poder realizar consultas espaciales hemos cargado una capa de dataciones de carbono 14 en formato GJSON y también para apoyar la información sobre estas dataciones una tabla en formato PDF con más información sobre carbono 14. Este es un ejemplo de cómo es esa tabla con la datación, el tipo de muestra, el material. Una vez ya hemos cargado toda la información, lo vamos a fragmentar en trozos, en secciones llamados chunks, porque no vamos a trabajar con los textos completos. Esto se hace para tratar de mejorar la posterior fase de recuperación, ya que de esta manera evitamos que haya tanto ruido y los modelos de lenguaje accedan a la información más rápidamente y optimizar recursos. Esto nos lleva a preguntarnos de qué tamaño hacemos los chunks, porque si son demasiado grandes, cada chunk, cada fragmento puede contener la información que nos interesa, pero además tener mucho ruido. Y si son muy pequeños,
habrá menos ruido, pero quizá perdemos información. Este es un diccionario de Python con la configuración del chunking que hemos seguido. Al final optamos por un tamaño de chunk de 800 caracteres y un solapamiento de 50. El solapamiento ayuda a que no se disgregue también ideas importantes. Una vez ya tenemos todos los chunks, se convierten en vectores numéricos mediante un proceso llamado embedding y todos estos vectores los almacenamos en una base de datos vectorial que en nuestro caso hemos usado Weaviate. Este proceso lo realizan también unos modelos llamados modelos de embedding que hemos extraído de Hugging Face también, basándonos en el estándar actual que compara el rendimiento de distintos modelos llamado Massive Text Embedding Benchmark. Los dos modelos con los que hemos trabajado son QWEN Embedding de 8 billones de parámetros y LeakEmbed Mistral de 7 billones de parámetros, también modelos en abierto. Una vez ya tenemos la base de datos poblada, pasamos a la recuperación y generación, donde el usuario puede plantear la pregunta. Esta pregunta también se va a transformar en vector numérico que se va a comparar con el resto de vectores de la base de datos y de aquí se recuperan los chunks similares a los de esa pregunta. Esto se llama contexto, que es lo que va a llegar al modelo de lenguaje para generar la respuesta. Hemos trabajado con 3 modelos. Uno de ellos es Mistral, de 24 billones de parámetros, un modelo GPT abierto, que se ha publicado este año, de 20 billones de parámetros, y uno más pequeño, de 14 billones, de Microsoft. Este es el prompt base del que hemos partido, donde le asignamos un rol al modelo de que es un experto en arqueología, en historia, en sistemas de información geográfica, y también le damos una serie de instrucciones. Una vez ya teníamos implantado cómo queríamos que fuese nuestro RAG, y pasamos a evaluarlo para conocer cómo era la recuperación que estaba haciendo y esa generación de respuestas. Para ello partimos de un conjunto de preguntas y respuestas elaboradas por expertos en el dominio de la arqueología, que sería nuestro gold estándar, y hemos utilizado el framework de Ragas y la API de Mistral. Este conjunto de preguntas lo hemos evaluado bajo distintas configuraciones, que son distintos modelos de embedding de los que he hablado, los modelos de lenguaje, distintas técnicas de aprendizaje, es decir, distintos tipos de prompts, y también hemos trabajado con distintas temperaturas, donde a mayor temperatura los modelos tienden a ser más creativos. Las métricas con las que hemos trabajado son estas 4. En la primera se mide cómo de relevante es el contexto que se ha recuperado para responder a una pregunta. En la segunda, en Context Recall, si el sistema ha recuperado todo lo que podía recuperar. Faithfulness, el grado de alucinación de la respuesta. Y la última, en Answer Correctness, la similitud semántica entre la respuesta que nos genera y la respuesta de gold estándar. En conjunto de estas 4 preguntas, las métricas mayores las hemos obtenido en Faithfulness, por lo tanto la alucinación no era tan grande y además hemos obtenido mejores respuestas con GPT y Mistral y no tanto con Microsoft. Como en conjunto las métricas en la evaluación con GPT han sido algo mejores que con Mistral y Microsoft, pues ahora voy a enseñar una serie de casos de uso con los que hemos trabajado. Por ejemplo, en esta pregunta el modelo nos respondió correctamente, nos dio el yacimiento con la fecha más antigua en las Islas Baleares y además su datación. Después os quiero enseñar un ejemplo de pregunta que estaba incompleta porque nos devolvió yacimientos que eran correctos, pero también faltaba que nombrase alguno más. Después, esta es otra pregunta en la que este yacimiento, Peña del Castro, en la provincia de León es correcto, pero faltaban bastantes más yacimientos, por lo tanto la respuesta estaba bastante incompleta. Y en esta de aquí vimos que recuperaba el artículo correcto, que es este, pero luego nos respondía que no encontraba la información. Por lo tanto, queremos ir trabajando a ver qué está pasando con estas preguntas. Y cuando quisimos realizar preguntas espaciales, tuvimos que trabajar con un modelo más grande del que no he hablado, que es el JAMA 3.3 de 70 billones. No lo he nombrado porque no pudimos hacer una evaluación con él, porque debido a su tamaño, nuestra máquina no lo soportaba. Pero para hacer alguna pregunta individual sí hemos podido. Y cuando le preguntamos cuál era el yacimiento calcolítico de la provincia de Jaén más alejado de la ciudad de Jaén, nos devolvió 4 puntos de latitud y longitud correspondientes a 4 yacimientos, que eran los que esperábamos, y de esos 4,
seleccionó el que era correcto. De hecho, probamos a hacer esta misma pregunta a GPT-5 Plus y vimos que su respuesta era incorrecta, nos devolvía yacimientos que no eran para nada los que tenía que darnos. Esto muestra que los modelos de lenguaje todavía les falta por aprender y que carecen de ese conocimiento profundo en determinados dominios del que he hablado en principio. Por eso hemos diseñado un RAG en arqueología que todavía tiene que aprender, pero vamos a seguir trabajando en él. Y como conclusión, esta integración entre IDE e inteligencia artificial permite establecer conexiones entre datos espaciales, textos científicos y conceptos arqueológicos. Gracias a un RAG podemos realizar consultas en lenguaje natural a estos recursos. A futuro nos gustaría diseñar un chatbot y seguir aplicando nuevas técnicas para mejorar el rendimiento de este sistema, como es el re-ranking, que una vez en la recuperación se obtienen los chunks, los reordena para darle más importancia a algunos chunks que a otros. Y además, para mejorar la fase de indexado, queremos desarrollar un grafo de conocimiento que aplica una estructura jerárquica y establece relaciones entre conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Súper interesante la presentación. ¿Alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, empezamos ahora la quinta sesión de la mañana. De esta sesión de la mañana. En ella, bueno, en principio es Emilio Pardo Pérez, de Guadaltel, quien la va a presentar. Creo que van a ser dos personas. Ahora te presentas. Bueno, él es licenciado en Geografía, máster en SIG y en Gestión SIG en la Administración Pública. Es director de Open Data en la empresa Guadaltel y nos va a presentar pues las estadísticas globales de usos agrícolas en Europa con Sentinel e inteligencia artificial en Eurostat. Y nada, pues te paso. Bueno, él es mi compañero Alfonso, que también está trabajando en este proyecto, y también hay otra compañera que no ha podido venir, Cristina Ortega, que también trabaja en este proyecto, ¿vale? Entonces vamos a hacer la presentación un poco dual. Yo, como he dicho, soy geógrafo, Alfonso es físico, matemático, tal, y se lleva mejor con la IA en la parte de los modelos matemáticos. A mí cuando me ponen la pelotita al suelo y me dicen esta letrita que es árbol o lo que sea, no me aclaro. Bueno, vamos a hablar sobre todo de los cultivos. Todos más o menos sabemos lo que son los cultivos, patatas, soja, frutos secos y eso, pero después tenemos los problemas de la clasificación. No sé si había estado en la presentación de Open Data, de los metadatos GeoDKTP, de los metadatos ISO, de los metadatos no sé qué. Bueno, hay clasificaciones de tipos de cultivos a mansalva. Y además tenemos diferentes fuentes de estadísticas agrícolas. Tenemos los censos agrícolas, tenemos las encuestas, tenemos los registros de la SISPAC, podemos tener incluso temas de SIOSE, con el Landcover, que también habla de usos de suelo, ¿vale? Y hay algunas cosas que están normalizadas a nivel europeo y otras cosas que no están normalizadas a nivel europeo. Entonces, sacar estadísticas globales europeas algunas veces tiene cierta dificultad. Claro, ahora empezamos con las imágenes de satélite, con Sentinel, con la IA, y queremos hacer unas pruebas para ver si, Eurostat quiere hacer pruebas para ver si esos datos que ellos sacaban por medio de encuestas y por medios estadísticos de encuestas pueden utilizar la IA. ¿Vale? En un principio los clips, que es como si fuera la PAC o la encuesta, el problema que hay que a nivel europeo no está normalizado. Nosotros la SISPA lo tenemos con cartografía, pero a lo mejor Polonia tiene otro modelo de datos definido y no tiene por qué ser una representación cartográfica, con lo cual no puedes tenerlo en el satélite, o sea, verlo en el satélite. También hay una cosa que se llama Lucas Survey, que es una encuesta que hacen a nivel europeo, Eurostat, sobre el uso sobre los cultivos. Y lo que tienen es, dividen el territorio en celdillas de 2 kilómetros por 2 kilómetros, sacan lo primero que hacen cuando lo dividieron, sacaron visualmente una muestra de qué cosa era cada territorio, el porcentaje, y después de todo el territorio sacan una muestra estratificada.
y van evaluando para sacar, bueno, si yo cojo 300.000 puntos de la encuesta, soy capaz, como estratifico, soy capaz de sacar el resultado final a nivel de cuánta superficie agrícola de trigo hay en España, hay en Portugal, hay en no sé cuánto, y digamos que escalan, es el típico de la encuesta. Sacas una encuesta, sacas una estratificación y lo sacas. Bueno, entonces nosotros hemos empezado a trabajar con Eurostat en el sentido de que hay unos mapas por ahí, unas imágenes de satélite, ellos tienen unas encuestas que hacen clásicas y estadísticas que cogen, sacan una muestra estratificada, elevan por el porcentaje de estratificación y sacan los datos reales de sus encuestas. Y quieren comprobar si esos datos van a cuadrar si lo hacemos con imágenes de satélite. Con lo cual, si tenemos Lucas, que en las encuestas, que tenemos los puntos donde sabemos que aquí hay cultivo, le saco una fotito alrededor, sé el polígono que hay, esos datos a lo mejor los podemos meter en un modelo y generarle esos datos. Y quieren saber si somos capaces de sustituir esas encuestas tradicionales por el uso de las imágenes de satélite. ¿Vale? Entonces, en 2018 ya hicieron un modelo, o sea, un trabajo con el JRC. De hecho, está publicado en el portal de DISPY, dos imágenes de dos mapas globales de Europa del año 2018 y del año 2022, sí, si no me equivoco, en el que utilizaron el modelo Random Forest, un modelo simple, entre comillas, ¿vale? Ese modelo simple tienen que meterle unos datos para, primero, darle al modelo para meter los datos y después le mete los puntos de control o los puntos de entrenamiento, que son los puntos de Lucas. Esos datos que le van metiendo eran en un principio 240 y pico input, porque se tiene que hacer un análisis anual toda la información. No es lo mismo cuando cultivamos en España que cuando cultivan en Alemania, ¿vale? De esos 290 y pico parámetros, habían índices de vegetación, se utilizaba Sentinel-1, que es radar, Sentinel-2, se utilizaba las variables climáticas también, que si tema de nube, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Después tenemos otro modelo, que este ya está más perita, ¿vale? Que es la Agencia Europea de Medio Ambiente, ¿vale? Que utilizan redes neuronales convencionales. Es lo que hemos preguntado. ¿Son estas estadísticas fiables? Bueno, pues todo modelo tiene una incertidumbre, tiene un error y tiene una cosa que se llama sesgo, ¿vale? Pero es que ya partimos directamente de los sesgos del propio dato que vamos a trabajar, porque una imagen de satélite no es más que un píxel, que no es más que un cuadradito, y por tanto ese cuadradito no tiene realmente la definición de los límites o de los bordes, la diferencia de una información raster de una información vector. Eso es clase de cartografía de primero, de lo que sea. Entonces, no tenemos los límites. Al no tener los límites, tenemos un píxel en función del tamaño del píxel. Ya estamos metiéndole un sesgo, ¿vale? Pero es que además tenemos un sesgo temporal. Porque a lo mejor el satélite pasa en una fecha tal y solamente cogemos el dato en los meses donde no hay nube. En Andalucía, en abril, a lo mejor ya hemos cortado el trigo. Pero en Alemania todavía no hay trigo. O está en fase de germinación o en fase de tal, ¿vale? Por eso es muy importante también la variable climática, que se tiene que separar, digamos, la forma de los cultivos, cómo analizar las cosas. Pero es que además también tenemos sesgos espaciales. Como Lucas hace una estratificación de variables para después llegar a escalar a la población completa, a lo mejor teníamos puntos de control muy concretos. Por ejemplo, he puesto Asturias aquí porque estamos en Asturias y se nos quedaba muy vacío esto de aquí. Pero si no tenemos una distribución más o menos homogénea por el territorio, no podemos realmente trabajar con imágenes de satélite, ¿vale? Con lo cual, sesgos for everywhere, por todos lados y complicado, ¿vale? La IA está muy chula, pero la IA no es una realidad perfecta, ¿vale? Por eso el tema de los sesgos. Una de las cosas, bueno, las estadísticas son necesarias por todo este tipo de cosas, la planificación agraria, monitoreo de productividad, gestión sostenible, cambio climático. Cuando hemos hablado antes del CISPA y ese tipo de cosas, los que ya estamos calvos, nos acordamos de los olivos italianos de cartón piedra, la declaración jurada del CISPAC de que tú lo declaras jurado y después haces una prueba de un control de calidad y a lo mejor lo que tú declaras no es lo que declara, la imagen de satélite no te va a fallar. Por eso esas estadísticas son buenas. Y yo creo que ya te toca a ti, ¿vale? Sí. Y realmente el problema del sesgo, ¿por qué viene?
porque la inteligencia artificial al final la tenemos que entrenar en primera fase y aprende esos sesgos. Y cuando lo queremos evaluar en un futuro, ese sesgo se propaga. Entonces, al final, esto es una típica matriz de confusión que lo que hacemos es mirar de nuestros puntos test, de lo que debería ser, lo que ha sido realmente según el modelo. Y lo que hicimos en primer lugar es construir un estimador insesgado. Es decir, lo que hacemos es tener en cuenta los fallos que hemos tenido con los puntos T, los puntos de Lucas, y esos fallos intentar de corregirlos con algoritmos estadísticos. Es decir, aquí ya no usamos inteligencia artificial, sino son algoritmos estadísticos para corregir esas pequeñas deficiencias de cálculo de sesgo de la IA. Que el cálculo de sesgo, de hecho, ahora con la IA generativa, que no sé dónde está la compañera que ha presentado antes, aparece mucho. Es decir, lo vemos todos los días con ChatGPT, aparecen muchos casos de sesgo. Y aquí también es importante porque estamos hablando de encuestas, entonces no podemos tener un sesgo mayor para un cultivo que para otro, que para un país que para otro, etcétera. Y por eso es la idea de construir estos estimadores insesgados, que en el tema de los LLM es más complicado. Entonces, ¿cuál era el problema? Que los estimadores insesgados que se están haciendo no tenían en cuenta la variable geoespacial. Es decir, todos los estimadores insesgados que hay a nivel científico, de artículos científicos, se hacían todos a nivel global, porque no estaban pensados para algoritmos geoespaciales. Es decir, que aquí tenemos el dato georreferenciado y tenemos zonas. ¿Cuál es el problema? Que como tenemos el dato georreferenciado, hay zonas en las que tenemos muy pocos datos y zonas que tenemos muchos datos. Si tenemos que hacer el cálculo global y lo queríamos sacar a nivel de NUC3, es decir, a nivel de provincia, había provincias que en determinadas zonas teníamos un punto o ninguno. Entonces, esto sí que está en artículos científicos que están lo que se llaman los Small Area Estimators, es decir, estimadores de áreas pequeñas. Que esto lo que hace es un poco como decir que las áreas que tienen menos puntos se aprovechan de las áreas vecinas para intentar que esa estimación sea mejor, ¿vale? Sin embargo, cuando empezamos a ver los estimadores más populares o los que más se utilizaban en muchas áreas, vimos que los más populares tenían un problema. Porque sí, aprovechaban las referencias, nos quitaban la componente geoespacial, pero no mantenían las proporciones. ¿Esto qué significa? Que cuando hacemos después la suma de áreas, de provincias, de países y demás, no cuadra. Y eso, como todos sabéis, es un pequeño problema. Entonces tuvimos que ir un paso más allá, con modelos un poquito más complejos, que son los modelos multinomiales. Todo esto es sin IA. Es decir, aquí todo lo que estamos hablando son estadísticas que esto lleva muchos años inventado, pero no se había aplicado firmemente en la parte geoespacial. De hecho, la propia Eurostat no tenía algoritmos implementados protocolarios de cómo hacer estas estimaciones. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Que consideran los patrones para recalcular píxel a píxel, por tanto, ya mantenemos las proporciones, esas pequeñas diferencias. Es decir, corregimos el sesgo al final, píxel a píxel. ¿Cómo funciona? Pues funciona parecido a lo que viene siendo un modelo de IA, pero con estadísticas. Es decir, al final, lo que hace el modelo es que reconoce un cierto patrón y reconoce que, por ejemplo, para este patrón, con los datos test, el girasol tiene que aumentar. Y, por otra parte, este patrón, como el píxel es de maíz, pues lo que hace es que le sube la probabilidad de maíz. Y esto se hace a nivel estadístico, es decir, aquí no hay inteligencia artificial. Sí que hay como un entrenamiento, pero este entrenamiento es más a nivel estadístico, de matrices. ¿Qué hacemos? Que al corregimos píxel a píxel de todo el raster, todas las proporciones se mantienen. Entonces, al final, lo que conseguimos son, dentro de toda la clasificación, mejoramos las estadísticas que obtenemos obteniendo estadísticas insesgadas. Es decir, le quitamos el sesgo que nos viene determinado del modelo, que al final viene heredado de todos los datos con los que se ha entrenado. Además, gracias a esto, también proporcionamos un cálculo de error, que como bien sabemos, los que estáis con inteligencia artificial, a veces el cálculo de error, sacarlo no es tan fácil. Pues aquí, como son métodos estadísticos, pues tenemos el error cuadrático medio y todas las técnicas estadísticas que nos permiten calcular un error fiable. Y en principio ya está, que creo en tiempo. Bueno, pues nada, fenomenal. Muchísimas gracias a los dos. Muy interesante. Y nada, vamos con la última sesión de la mañana. Bueno, de la sesión, de la redundancia.
En este caso damos la bienvenida a Jesús María Garrido Sáez de Tejada. Él es ingeniero en geomática y cartografía, máster en geodesia y cartografía, y es jefe de servicio PENOA LIDAR, y viene a contarnos pues la evolución del programa PENOA, la mejora de la resolución nominal de PENOA, imagen y la generación de ortoimágenes verdaderas en núcleos urbanos. ¿Sí? Muy bien, pues adelante. Bueno, ya he hecho la introducción. En cuanto a la evolución del programa PENOA, la idea principal es hablar del nuevo ciclo que empezamos ahora en el 26. Sí quería destacar que la propuesta de esta presentación era de mi compañera Ana Rita Serna, que no ha podido estar, y yo voy a intentar, en la medida de lo posible, estar a la altura y suplir su papel. Por eso quien estuviera aquí en mi presentación de ayer, en esta va a haber menos imágenes de unicornios y arcoíris y tal, porque no me ha dado tiempo a meterme con ello, pero bueno, intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Aunque asumo que la mayoría conocéis el proyecto PENOA, pero una breve pincelada. Es un proyecto trianual cuyo objetivo es hacer un vuelo fotogramétrico de todo el territorio español. El primer año se vuela a la zona noroeste, el segundo año la zona este y el tercer año la zona suroeste. Y desde su inicio en el 2004 ha sido un proyecto colaborativo con las comunidades autónomas. Aunque ha sido liderado por el IGN, ha sido un proyecto colaborativo con ellos. En primer lugar, sí que voy a hacer unos comentarios sobre el ciclo actual que estamos terminando, del 23 al 25. Ha habido aspectos positivos y que han ido bien en el proyecto. Los vuelos han ido sin problemas y se han terminado en la ventana establecida. Hemos mejorado mucho el tema de la gestión de los permisos de vuelo, que para lo que no está involucrado es bastante complejo. Tenemos bastante relación cercana con ENAIRE, que es el organismo que gestiona el espacio aéreo. Siempre lo ha habido, pero hemos fortalecido y mejorado. Y además, de hecho, en el proyecto LIDAR, ENAIRE son socios del proyecto y también financian con el proyecto, o sea que tenemos una relación bastante cercana. La producción del aorto está yendo acorde a lo planificado y está habiendo una gran aceptación en un producto que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son las ortoimágenes provisionales. Después, también hay aspectos negativos. Me vais a permitir una licencia, lo voy a incluir en el siguiente punto, comparándolo con las mejoras que estamos introduciendo en el nuevo ciclo, para intentar convertir algo negativo en una lucha, en nuestra historia de lucha y superación, por intentar hacer las cosas mejor. Como digo, hemos creado un nuevo producto, que es las ortoimágenes provisionales, que el objetivo es obtener un aorto que esté rápido y accesible, que para muchas aplicaciones y usos es suficiente. Está habiendo una gran demanda en cuanto a descarga, servicio WMS, y está también siendo como un producto, digamos, tractor, que está trayendo más descargas para cuando está la definitiva. Está creando, digamos, esa expectativa en obtener la ortofoto definitiva. Ahora nos vamos a centrar en el nuevo ciclo, el ciclo 26-28. Simplemente unas pequeñas pinceladas de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Empezó en el 2004, ha ido evolucionando poco a poco, incluso en alguna época cierto estancamiento, digamos, en cuanto a resoluciones. También es cierto que cuando las tecnologías son maduras, los avances van más despacio. Y ya al final, bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, como en este siguiente ciclo sí que hemos dado un salto y unas modificaciones bastante sustanciales. Hay una pequeña pincelada de la evolución tecnológica, como todas las tecnologías van evolucionando a lo largo del tiempo, y que, por ejemplo, desde los inicios a día de hoy, las resoluciones se han multiplicado por 5, cada vez se puede volar más alto, por lo tanto más rápido, más barato, el escenario de la escena de captura cada vez son mayores, la evolución lógica y tradicional. Y nosotros pues nos hemos tenido que ir adaptando para intentar aprovechar esa evolución tecnológica. El ciclo actual, que es del 23 al 25, ahí veis los colorines. En cuanto a resoluciones, pues tenemos la zona así naranja hasta el 35 a 35 centímetros, la zona azul a 22, la zona verde a 18, hay zonas amarillas a 12. Como veis, un poco un puzzle, que esto viene derivado de los acuerdos que hemos ido llegando con las comunidades autónomas para mejorar la resolución. Nosotros proponíamos un GSD básico, en algunas zonas de un 35, un 22,
y las comunidades autónomas participaban en mejorar esa resolución. Aquí sí que hay un cambio radical en el nuevo ciclo, en el que hay un solo GSD, único y homogéneo, de 20 centímetros para todo el territorio, sin posibilidad de que las comunidades autónomas puedan mejorarlo. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Ahora vamos a ir viendo las mejoras que hemos introducido y cómo se relacionan con los inconvenientes y desventajas que había en el anterior ciclo. La primera mejora, que aunque parece no tan importante técnicamente, es la más importante en la gestión del proyecto, es ese GSD homogéneo y único para todo el territorio. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos que llegar a acuerdos y convenios con una comunidad autónoma. Es difícil de explicar para los afortunados que no estáis involucrados en los convenios el proceso costoso que ello lleva. Para mí, que a mí me gusta mucho la ciencia ficción y soy muy aficionado a las historias de bucles temporales, en las que un protagonista entra en un bucle y tiene que luchar por salir de él. Pues para mí un convenio es algo parecido. Es un documento que va, un documento que viene, un documento que es V1, V2, V3, V10, V15, un documento que es definitivo, definitivo 1, definitivo 2, definitivo ya sí que sí. Es complejo. Y claro, tonterías y bromas aparte, esto lleva una gran carga de trabajo en cuanto a recursos humanos, tiempo invertido por recursos humanos para hacer esta labor. Implica incertidumbre presupuestaria, cuándo va a estar el dinero, cuándo va a llegar, qué dinero voy a tener. Esto lógicamente afecta a la planificación de un proyecto y a cómo puedo planificar dentro de 2 y 3 años. Y al final también hay que dejar claro que esto no es una ruptura radical con la comunidad autónoma. Aquí no veo ninguno de los... Ah, sí, ahí, ahora pasé. Las comunidades autónomas nos caen bien, Navarra nos cae genial, es mi favorita. Es decir, no es una ruptura con ellos, es buscar un punto crítico de la gestión de un proyecto, que es el inicio, minimizar los riesgos que hay en la planificación del proyecto y buscar otros ámbitos y otros lugares y otras fases para colaborar con ellos. Y bueno, ahí ya está incluido las desventajas que estaban relacionadas en el anterior ciclo. La siguiente mejora es que hemos reducido ese GSD que llamamos nominal de 35 centímetros a 20. Lógicamente está un poco adaptarnos a las mejoras tecnológicas, estar más en consonancia con un poco con el entorno de los países del entorno. Algo tan sencillo como mejorar la resolución para que podáis ver mejor vuestra casa y vuestra parcela. Y esto ¿qué mejora respecto al inconveniente del anterior ciclo? Cada vez las cámaras de última generación hacían que cada vez estuviéramos volando más alto, tan alto que por encima de las especificaciones de la cámara. Entonces ya incluso la imagen se estaba viendo afectada porque volábamos demasiado alto. Y además con esto, pues lógicamente nos vamos adaptando a esas mejoras tecnológicas que estamos viendo y sacarle provecho y partido a las mejoras que encontramos. Además, incluso hay empresas que al tener que volar tan alto, tan poca resolución, ya ni podían o ni les interesaban incluso volar. Entonces estábamos perdiendo empresas que podían participar en las licitaciones. La siguiente mejora es, antes estábamos volando a un GSD de 35 en gran parte del territorio y generando una ortofoto a 25. Es decir, estábamos interpolando para obtener esa ortofoto. En este nuevo ciclo vamos a volar a 20, vamos a generar una orto a 25, estamos analizando generarla a 20. O sea, dejamos la interpolación. Antes había una interpolación que hemos considerado excesiva y ahora hemos decidido dejar esa interpolación a un lado. La resolución del resultado final va a ser parecida a la que ya había, pero la calidad de la imagen va a ser mayor. Y por último, que lo vamos a comentar un poco más adelante, es que estamos incluyendo vuelos para generar la ortofoto verdadera en zonas urbanas. Pero eso lo vemos mejor más adelante. En cuanto simplemente a una pincelada de la financiación, que también para que tengáis una idea, que al final son proyectos que mueven ciertas cantidades de dinero y bueno, son complejos de llevar en ese sentido. En la parte de adquisición de datos son 5 millones de euros el nuevo ciclo, que lo va a financiar el IGN. La parte de generación de ortofotos son 7 millones de euros, que la financia FEGA
pero a través del sistema SIGPAC colaboran también las comunidades autónomas en la financiación. Perdona, Jorge, por no ponerlo, pero que quede claro. También están los controles de calidad, que es en torno a 1 millón de euros, y al final el presupuesto total del ciclo son unos 13 millones de euros. Y ahora, aunque los valencianos me pisaron ayer esta parte de la presentación, espero que haya gente que no estuviera. En cuanto a la ortofoto verdadera, voy a asumir que hay... entiendo que la mayoría de la gente conoce una ortofoto verdadera, pero por si acaso una simplemente pequeña pincelada para que lo veáis. Aquí veis una ortofoto convencional, la que tenemos ahora, que como veis los edificios están inclinados. Y una ortofoto verdadera, los edificios estarían perfectamente en la vertical. Para esto hay que volar con unas características específicas y hay que realizar un procesamiento específico, o sea que conlleva un mayor trabajo. Aquí simplemente se ve un poco mejor en este vídeo cómo el edificio pasa de estar inclinado a estar perfectamente vertical. Sobra decir que, lógicamente, para aplicaciones urbanas y identificar dónde está correctamente y planimétricamente el edificio, pues la anterior te genera muchos problemas y esto ya lo puedes identificar perfectamente. Actualmente, lo que ya en los vuelos del 25 ya se ha incluido y se va a seguir incluyendo en los vuelos del 26. Por ahora se están incluyendo núcleos urbanos por encima de 50.000 habitantes, simplemente porque había que establecer alguna cifra y empezar por algún lugar. Ya en el 25 se hicieron más de 30 ciudades, ya en el 26 abarcarían más de 60 ciudades. Para ello hay que volar con un recubrimiento longitudinal de un 60% y un transversal de uno del 80 y un transversal de 60. Está previsto que la producción la hagamos internamente en el IGN. Ahora estamos, de hecho, capturando campos de control específicos en las zonas urbanas para hacer el control de calidad. Todo esto, como siempre, publicado en el CENIC, con servicios web, etcétera. También estamos viendo crear un visualizador 3D de estas zonas urbanas en concreto. Aquí tenemos el vídeo de la prueba. Ahora va. Sí. Ese sería el vídeo. He cogido Sevilla porque, bueno, aunque mi acento asturiano pueda llevar a confusión, estoy más bien tirando sevillano. Pero ya digo, voy a coger mi tierra. Este sería el ejemplo de un escenario 3D, pues hacer un 3D tile y generar el visor para verlo en tridimensional. Estas son las pruebas que estamos realizando. Este ya es el visor real, pero todavía no está publicado. Y la idea pues, es tener esto para todas esas zonas urbanas que estamos capturando. Y nada, eso era todo. Si tenéis alguna pregunta, que sea fácil, por favor. Muchas gracias, Jesús. Nada, súper interesante. Bueno, ¿alguna cuestión para Jesús? ¿No hay ninguna? Sí, vale. Hola, Ricardo Pinho, de DGT, de Portugal. Disseste que estão produzindo mosaicos COG. Estão pensando em publicarlo em HTTP Range, os COG das ortodinâmicas? Perdona? HTTP Range, que é o protocolo que permite acesso direto aos ortos, aos COG. Como me temía alguna si tienen un servicio, ¿el moderador me permite el comodín del público? ¿O de la llamada? Efectivamente. Ernesto, mira para acá, ¿te atreves? O CENIC, Edu, ¿te atreves? Gracias. Si mal no he entendido la pregunta es si vamos a publicar los COGs para que se puedan consumir vía HTTP. Sí, o sea, es la pretensión que a mí me gustaría también, no solamente en las ortofotos, también lo vemos en más viable los fotogramas. Porque una ortofoto al final no deja de ser buscaríamos un continuo de una región muy, muy amplia y servir esto con un único fichero es muy complicado. En cambio, el fotograma tiene más sentido porque es un área mucho más limitada y es más fácil de consumir, sobre todo en visualizadores. Pero bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que debería hacer un par de ellas. Si quieres, usas el segundo y el tercer comodín. Bueno, venga, además, como ya he dicho antes, entonces, bueno, pues por la parte que me toca, estamos viendo ahora el modelo 3D
El vuelo no incluye oblicuas. ¿Cómo tenéis simplemente por... Es nadiral, sí. Ajá, es nadiral, pero a partir de ahí, bueno, Sí, sacáis las fachadas. no tiene el mismo nivel de detalle que una oblica, evidentemente. Depende de cómo se haya capturado. Como hay bastante recubrimiento, evidentemente es mucho mejor hacerlo con oblicuas. No, pero bueno, pero el resultado es bastante, sí, pero bueno, bastante bueno. Evidentemente cuando ya vas al detalle, pues vas a ver un poco que en ese sentido va a curtir más. Genial. Y otra pregunta tenía, has hablado del recubrimiento 80-60. Nosotros históricamente para orto verdadera utilizábamos 80-80. Más coste, más capacidad, o sea, más información. ¿Habéis hecho algún análisis para tomar esa decisión de 80-60? Coste-beneficio, porque pues entiendo que lo estáis limitando a grandes ciudades, a zona urbana, por lo que has comentado. ¿Habéis hecho algún análisis en ese sentido que nos pueda ser de utilidad para los pequeños? Piso el siguiente comodín. Ahora sí te toca, Ernesto. Ahora sí te toca. Ya estaba en nuestra especificación como una mejora en los pliegos de los proveedores. Entonces, prácticamente todos los proveedores, o todos, estaban ya ofreciéndonos el 80 en las zonas urbanas y pasadas intercaladas. Entonces, pues no tenía ningún coste adicional y por no modificar la especificación, pues hemos respetado el 80-60. Tenemos previsto hacer un estudio, si a la vista de los resultados, si es necesario ampliar, no, ver qué pasa con el 60-30, si pasa a la 40. De momento no hemos querido tocar ahí más que lo que hasta ahora venían los pliegos. Muchas gracias. Y al comodín también. ¿Alguna cuestión más? El de 50% me queda. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Es compañero mío de promoción. Sí, te la voy a hacer fácil, Soy Manuel, del Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha. Me ha parecido ver en el mapa de España que ya no se divide en 3 zonas. No, sí. Ah, sí, van a seguir la misma zona. Sí, lo único que esa imagen es solo de la resolución. Ah, vale. La distribución anual es la misma. O sea, seguimos con la misma. Vale, pues nada, era solo eso. Más preguntas así, por favor. Que todos no son compañeros de pro. ¿Alguna cuestión más que no necesite comodín? Bueno, pues nada, si no hay más cuestiones, darte las gracias y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí.